A ver. Vamos a poner a grabar. Y lo vemos. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? La necesidad del conocimiento fundamental, el conocimiento teórico me ayuda un montón. Me voy a equivocar, no me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo está bien. Y el enunciado hay cosas que yo quizás ya pueda deducir debido al conocimiento que tengo. Entonces, fíjense, dice, calcula la distancia a que se debe colocar un objeto que produce una imagen derecha 5 veces menor si la distancia entre la imagen y la posición de dicho objeto es de 100 centímetros. Y me dice la otra, características del espejo y radio focal. Bueno, a ver, a mí me pide imagen derecha. De los espejos que me enseñaron, hay solamente 3 posibilidades. Obviamente, como en la mayoría de los casos, hemos estado trabajando con espejos esféricos, pero nunca nos tenemos que olvidar que existen los espejos planos. Bueno, en el caso de imágenes derechas, ni siquiera estoy pensando si es virtual o real, los espejos planos forman imágenes derechas. ¿Cuál es la característica relacionada con esto? ¿Sí? Que tienen el mismo tamaño que el objeto. Entonces, obviamente está descartado el plano. ¿Sí? La característica es que la imagen es derecha. Todas las imágenes derechas son virtuales, o sea que ya sé que es virtual, y de igual tamaño que el objeto. ¿Está bien? En el caso de los espejos esféricos tenemos los cóncavos y los convexos. En el caso de, vamos a los convexos, que son los más fáciles, en el caso de los convexos siempre, lo mismo que con los planos, las imágenes son derechas y son virtuales. ¿Cuál es la característica? Es que siempre es de menor tamaño, ¿sí? Es de menor tamaño que el objeto, ¿está bien? Y el cóncavo solo en una circunstancia produce imágenes derechas y virtuales. Se produce la imagen derecha virtual y de mayor tamaño, ¿sí? Cuando ubicamos a nuestro objeto, ¿sí? Cuando la distancia que tiene a la que ubicamos nuestro objeto se encuentra, ¿sí? Entre, digamos, bueno, lo vamos a poner así, voy a poner entre el vértice y el foco, obviamente, la distancia es menor al foco, o sea que nuestro objeto lo colocamos, se dice, por delante del foco. Entonces, fíjense que a mí me han pedido que la imagen sea derecha y que sea menor. Entonces yo ya está, elijo tipo de espejo. Son espejos convexos los que me van a dar esa situación. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, a ver, tengo un espejo convexo, en ese espejo se nos va a formar la imagen que tiene que ser 5 veces menor, o sea que me está dando el aumento, ¿sí? Me está dando el aumento que tiene que ser 5 veces menor, o sea, un quinto, ¿sí? Y como es derecha, la tengo que poner positivo el aumento. Entonces, ¿qué pasa? Mi objeto va a estar de este lado y mi imagen va a estar acá, ¿sí? Va a estar acá. Entonces, la información que a mí me dieron, fíjense, es que la distancia entre la imagen y el objeto es de 100. Entonces, yo tengo que analizar cómo escribiría matemáticamente la distancia. Esta sería la distancia. ¿Cómo estaría formada numéricamente esa distancia? Sería
este valor, ¿sí? Que es S, y este valor, S', ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora vamos a tratar de plantear las ecuaciones y ver qué podemos hacer con eso. Tengamos en cuenta entonces que para poder averiguar lo que me han pedido, que es dónde debo colocar el objeto, o sea, necesito saber ese, es lo que me están preguntando. Necesito saber ese y necesito además conocer la distancia focal. Entonces, fíjense que hay solo dos fórmulas que podemos trabajar. Así, esa sería una. La otra es la del aumento, que es igual a h' sobre h, o igual a menos s' sobre s. Y acá podemos armar una tercera ecuación, ¿sí? Porque sabemos que esa distancia va a ser igual a S más S', donde esta distancia la conozco, vale 100. Es decir, que puedo armar una pequeña primer relación que hay entre S' y S, ¿sí? Con el aumento yo puedo armar una segunda relación. ¿Por qué? Porque fíjense que esta ecuación tiene dos incógnitas, entonces no voy a poder resolver, ¿sí? Necesito empezar en realidad tiene tres incógnitas, no conozco nada, no conozco S, no conozco S' y no conozco F. O sea que esta es la última que voy a tratar de usar. Primero tengo que tratar de averiguar alguna relación o alguna información sobre S y S'. Me dieron esta relación y además puedo armar otra con el aumento. Yo digo, un quinto es igual a menos S' sobre S. ¿Sí? Es decir, que S' es igual a menos un quinto de S. ¿Está bien? Es decir, ¿me está dando el signo correcto? Sí, porque S' es negativo, así que está bien. Nos está dando que S' te está formando una imagen virtual. ¿Qué hacemos con esta ecuación? Bueno, la podemos reemplazar acá. Y entonces vamos a obtener una sola ecuación con una sola incógnita. Nos va a quedar 100 igual a S más menos un quinto de S. ¿Sí? Y de ahí voy a encontrar a qué distancia estaría S. ¿Sí? Fíjense que acá les queda que 4 quintos de S igual a 100. Paso dividiendo el 4 quintos. Nos queda 100 por 5 sobre 4. O sea que S nos dio, a ver, sería 125. S nos dio 125 centímetros. Ya teniendo S, puedo averiguar S'. Recuerden que es un quinto de este valor en negativo. O sea, nos da S' igual a menos 25. Ya teniendo S' y S, voy a la ecuación de distancia focal y voy a poder averiguar justamente la distancia focal. Digo, 1 sobre F es igual a 1 sobre 125 más 1 sobre menos 25. Eso nos va a dar un valor y después lo invertimos. Fíjense, me dio menos 0,032, 1 sobre centímetros. Entonces, F va a ser menos 31,25. A ver si nos dio bien.
Bien. Entonces ahí tenemos toda la información. Si quieren calcular el radio es el doble de este valor, o sea que R sería, o C, depende de qué letra quieran usar ustedes, lo mismo, 62,5 centímetros. Y ahí tienen todo resuelto. ¿Sí? Es un espejo entonces convexo que forma una imagen derecha virtual de menor tamaño y que se debe ubicar el objeto a 125 centímetros del espejo, y el espejo debe ser de una distancia focal de 31,25 centímetros o un radio de 62,5 centímetros. Bien, ahí quedó resuelto, ¿se entendió? Esperen que esto está muy pequeño. Bueno, a ver, me habían pedido creo que 12. A ver, ya les digo. Entonces, dale. Entonces, vamos al 12. Un espejo convexo que forma una imagen virtual de un tercio. A ver. Bueno, es más o menos parecido a este. Nada más que acá ya me aclara qué tipo de espejo es. Fíjense, dice, un espejo convexo forma una imagen virtual de un tercio del tamaño del objeto. Si la distancia entre la imagen y el objeto es de 40 centímetros, determina el radio de curvatura del espejo. O sea, me lo está planteando, es más o menos similar a lo que hicimos antes. Tengo mi espejo. Vamos a trazar acá nuestro eje principal. Bueno, más o menos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, otra vez, tenemos nuestro objeto y se nos va a formar, digamos, supongamos que la distancia focal está por ahí, se nos va a formar bueno, no puedo hacer una línea, pero vamos a hacerlo con esto. Se nos va a formar un objeto ahí, obviamente de menor tamaño, ¿sí? En donde la información que me dieron, acá tendría ese S estaría acá, y me han dicho que esta distancia es de 40 centímetros. Entonces yo digo, bueno, S más S' debería ser 40 centímetros. Bien, y me dan el aumento. Fíjense que es derecha, o sea que el M es positivo y es un tercio. Eso sé que es igual a S', a menos S', perdón, sobre S. Otra vez, hago una relación acá. Me queda menos un tercio de S igual a S', lo reemplazo en esta ecuación y me queda S menos un tercio de S igual a 40. O sea, y acá nos quedaría 2 tercios de S igual a 40, o sea, S igual a 40 por 3 medios.
Eso nos da 60. 60. Bien. Y a ver. ¿Por qué le dio 30? Acá le ha dado distinto valor, pero no sé por qué. Eh, bueno, no sé. Ya lo voy a revisar. No nos va a dar igual que está en la respuesta seguramente porque le da distinto, pero no sé por qué. A ver, hicimos lo mismo que estamos haciendo recién. Ahí me dio, fíjense, esperen que quiere entrar alguien. Ahí está. Ahí me dio 60. S' sería menos 1/3 de 60. A ella le dio 30 acá, así que obviamente no nos va a coincidir el resultado. Después voy a revisar por qué. 60 dividido 3 nos da 20, menos 20, nos está dando todo el doble, les aviso para que, si ustedes ven que yo me estoy equivocando en algo, me avisan, pero yo hasta ahora no veo que esté haciendo un error. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, determino la distancia focal, sería 1 sobre 60 más 1 sobre menos 20. Entonces, eso nos está dando menos 1 sobre 30, o sea que F nos va a dar 30 centímetros. Y R nos daría 60. Nos está dando el doble, como les digo, de creo que lo que ha puesto acá. ¿Por qué? A ver qué hizo. Me parece que ya encontré cuál es el error. Ay, creo. A ver si ustedes piensan lo mismo que yo. Creo que acá está el error y por eso dio distinto. Miren, vamos a ver el planteo. El planteo es el mismo, la única diferencia es que lo ha resuelto reemplazándolo, ¿sí? ¿Qué ha usado? Ha usado la ecuación, esta de acá, pero la ha introducida en el aumento, en vez de que el aumento lo introduce en esto. Entonces, ¿qué pasa? 40 menos S es S', pero acá falta el signo menos. ¿Sí? Falta el signo menos. Entonces, acá nos queda menos y más. Entonces, ahí es donde nos ha cambiado. ¿Sí? O sea, donde le ha cambiado al que ha resuelto el ejercicio acá respecto a lo que hemos hecho nosotros. ¿Está bien? Es un error por un signito, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está haciendo los ejercicios. Acá entonces les va a quedar, fíjense, la misma ecuación que tenemos nosotros ahora. Si yo paso el 40 para este lado, me queda S menos 1/3 de S, que es lo que nos había quedado a nosotros. ¿Sí? Y nos va a quedar los 60. ¿Está bien? Ese ha sido el error. Así que lo que hemos hecho nosotros estaría bien. ¿Sí? La respuesta que tenemos yo creo que es la correcta. Bueno, ¿qué otra duda tienen?
Cristi, ¿podríamos ver el 4? El 4 de la parte B. Sí. Ok. A ver. 4. Delante de un espejo esférico. Bien, ahí lo busco. Bien, este sería. Este sería. Dice, delante de un espejo esférico cóncavo de 30 centímetros de radio, se coloca un objeto. ¿A qué distancia se halla el objeto? Obviamente del espejo. Si la imagen obtenida es el doble. A ver, en un espejo cóncavo yo tengo dos posibilidades en que se cumpla esa característica de que sea el doble. ¿Por qué? Porque tanto la imagen real como la virtual puede ser de mayor tamaño. Entonces, tengo que analizar ambas posibilidades. Entonces, yo tengo, vamos a copiarlo 2 veces, así, para que vean las dos situaciones. Yo tengo el centro de curvatura, el foco, y recuerden que si nosotros colocábamos el objeto entre el centro de curvatura y el foco, acá, y trazábamos mínimo 2 rayos, voy a trazar uno que va, incide, paralelo, se refleja pasando por el foco. Ahí, después voy a hacer otro rayo que incida pasando por el vértice y que se desvíe con el mismo ángulo. Bueno, acá me quedó demasiado lejos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces, en algún momento se van a cortar. Esperen que lo corro más acá. Vamos a hacerlo ahí. En algún momento se van a cortar estos dos. ¿Está bien? Más o menos por ahí. Y ahí se nos va a formar nuestra imagen. ¿Sí? Acá. ¿Está bien? Entonces, esta es una posibilidad. Esto es una de las cosas que puede pasar. Es decir, que nuestro aumento para que sea el doble en este tipo de situación lo tengo que considerar negativo porque la imagen está invertida y es real, ¿sí? Voy a obtener una imagen real e invertida, ¿sí? Y en este caso de mayor tamaño porque es justo el caso en el que se producía cuando el objeto se coloca entre el centro de curvatura y el foco. Ese sería uno de los cálculos que voy a tener que hacer basados en este dato. La otra situación es cuando colocamos al objeto por delante de nuestro foco. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, volvamos a trazar los rayos, ¿sí? Y veamos. Tengan en cuenta que se va a reflejar pasando por el foco y yo lo que tengo que analizar es la prolongación. ¿Por qué? Porque el rayo original no va a pasar, no se va a tocar con el otro rayo. La característica acá es que los rayos originales son divergentes, no son convergentes. Solamente son convergentes las prolongaciones. ¿Mm? Entonces,
Vamos a trazar acá nuestro rayo, lo voy a prolongar para atrás, fíjense. Ahí. Ese es el rayo reflejado y esta era la prolongación. ¿Ven? Entonces, nuestra imagen se forma acá. ¿Está bien? También es más grande. Entonces, como es derecha la imagen, el M lo tengo que considerar positivo. ¿Está bien? El M lo voy a considerar positivo. Y ya sabemos que nuestra imagen entonces es virtual y derecha. ¿Está bien? Bueno, entonces tenés que hacer ambos cálculos. O sea que tenés que calcular 2 veces lo mismo, con las mismas ecuaciones, usando esa relación que tenés ahí. Yo digo, si m es igual a menos 2 y esto es igual a menos s' sobre s, ya encuentro una relación acá, que es que s' es igual al doble de s. ¿Está bien? Y con eso me voy a ir a tratar de resolver. Tenés el radio, por lo tanto tenés la distancia focal. Si el radio es de 30 centímetros, la distancia focal es de 15, la mitad. Entonces, me voy a la fórmula de 1 sobre f igual a 1 sobre s más 1 sobre s' y digo 1 sobre 15 es igual a 1 sobre s más 1 sobre 2s. ¿Sí? De acá resolvemos. Podés resolver, pero vamos a correr un poquito este dibujo. Un poco más abajo. Acá resolvemos, decimos, bueno, fíjate, puedo sacar factor común, 1 sobre s, y te queda 1 más 1 medio. ¿Está bien? Y acá 1 sobre 15. 1 más 1 medio sería 3 medios. Entonces, a ver, acá me quedaría, paso el s multiplicando para acá, s por 1 sobre 15 igual a 3 medios. Voy a pasar el 15 ahora para allá y despejo s. ¿Sí? Me queda que s es igual a 3 medios por 15. Entonces ahí te da dónde lo tenés que colocar. Te dio a 22,5. Obviamente nos quedó bien, está cerca o está dentro de lo que yo había supuesto, que era entre el centro de curvatura o radio que vale 30 y el foco que vale 15. ¿Ven? Entonces ahí ya tengo a dónde debería ubicar el objeto en la primera situación. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para la otra situación. ¿Sí? Tenemos que hacer los cálculos basados en ahora que el aumento es positivo. Entonces, el aumento, que es 2, es igual a menos s' sobre s. Nos quedó que s' es igual a menos 2s. ¿Sí? O sea que cuando te vas a la fórmula de la inversa de la distancia focal, fíjate que te va a quedar acá, que sería 1 sobre s más 1 sobre menos 2s. Volvés a hacer lo mismo, sacas factor común 1 sobre s, te queda en este caso 1 menos 1 medio. Entonces, s pasa para este lado, esto es igual a 1 medio, y ahora pasamos el 15, sería 1 medio por 15,
o sea, a 7,5 centímetros del espejo. Ese sería donde lo tengo que ubicar. Entonces tenés dos posibilidades, o lo ubicas a 22,5 centímetros del espejo o lo ubicas a 7,5 centímetros del espejo. Ahí quedó. Gracias, Cristi. De nada. Bueno, vayan viendo, sigan haciendo ejercicios, cualquier cosa, yo estoy acá, me preguntan. Hola, Cris. ¿Podríamos último hacer uno del cuadernillo? Te lo mandé por WhatsApp. A ver, ahí lo miro. A ver si me aparece en el WhatsApp del... Si me abre desde ahí, si no lo voy a tener que leer desde el celu. A ver. Mm, a ver. Bueno, aquí que me abra el WhatsApp en la compu, vamos a estar 3 años. Así que voy a anotar más o menos lo que dice el ejercicio. Dice que
que hay un prisma ¿qué más? Dice, yo lo leo, con un instrumento especial que se llama goniómetro, que es un aparato que mide ángulos, se ha medido el ángulo de desviación mínima de un rayo de luz monocromático, ¿sí?, que ha experimentado al atravesar un prisma de ángulo de refringente igual a 50,4. Entonces, de nuestro prisma me dieron este dato. $50,4 siempre les va a dar, independientemente de que nuestro prisma tenga distintos ángulos, para que nosotros hagamos el cálculo, generalmente, a menos que nos lo dé dibujado, ¿sí?, nos va a dar el ángulo que se supone que forman las caras sobre las cuales se produce la refracción, si no, no tiene sentido. O sea, si acá este ángulo vale 40, pero no me afecta a mi refracción, no tiene sentido que me lo den. A menos que me lo den dibujado y yo por deducción pueda sacar el ángulo entre las caras que me interesa, ¿sí? Dice, encontrándose un valor que es de 32,6. O sea que la desviación mínima es igual a 32,6. ¿Qué ángulo de incidencia corresponde? Bueno, parece más difícil de lo que es. Si yo sé el concepto teórico y acá está la importancia de saber la teoría, es re sencillo. ¿Por qué? ¿Qué característica tenía o cuándo se producía la desviación mínima? Eso es lo que yo tengo que pensar y
tener muy en claro. Conceptualmente, la desviación mínima se sabe que se produce cuando el ángulo de incidencia es igual al de emergencia. ¿Está bien? Y por ende también se cumple que el refractado en la primera cara es igual al incidente en la segunda cara. ¿Sí? Eso es lo que se cumple. Entonces, fíjense, a mí me están preguntando el ángulo incidente. Yo digo, bueno, según las fórmulas, la desviación, ¿sí? La desviación no era igual al incidente más el emergente. Está un poco grabado, Cristi, me parece. ¿Qué pasó? No, que había desfase de audio. Ah, ¿te quedó alguna duda en este? No, ninguna. Gracias. Ajá, bueno. Vayan viendo si aparece algún otro. Hola, Cristi. Ahí, bueno, si nadie tiene otra más, te mandé otro de Guarnillo. Dale, ahí lo veo. A ver si me lo dejo ver desde acá. Voy a achicarlo un poquito. A ver, ¿qué te dice? Un rayo de luz entra en un bloque rectangular de plástico con un índice de refracción de 1,2 y con un ángulo de 45 grados, como se ve en la figura.
El rayo de luz entra en el plástico en un punto situado a una distancia L de 0,30 metros del borde inferior. Determinar con qué ángulo respecto a la normal sale el rayo del bloque de plástico. Bien. Entonces, a ver, tenemos como información acá que este ángulo vale 45. Sabemos que está, a ver, no dice nada, así que suponemos que está en el aire, o sea que acá el N1 sería 1, el N2 va a ser 1,2. Puedo averiguar este ángulo de acá, el R, ¿sí? Luego voy a tener que averiguar este ángulo de acá, que va a ser el I en la segunda cara, y luego voy a averiguar este que va a ser el emergente, o sea, el refractado en la segunda cara, que lo llamamos emergente. A ver. Entonces, podemos decir que N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Bueno, N1 vale 1, acá tendríamos seno de 45, N2 sería 1,2 y acá tendríamos seno de R. De acá vamos a encontrar R, que va a ser el arcoseno de la resolución de seno de 45 dividido 1,2. ¿Sí? El arcoseno de ese valor te da 36,1 aproximadamente. Bien, si vos mirás esta normal a la cara 1 y la normal a la cara 2, forman, cuando se interceptan, un ángulo de 90, ¿no es cierto? Que es igual al ángulo que forman las caras. Bien, yo voy a averiguar el I'. La suma de los dos me tiene que dar 90, así que directamente saco I' como 90 menos 36,1. Entonces, eso me da 53,9. 53,9. Bien, ya tenemos el ángulo de incidencia en la otra cara, en esta. Entonces, vamos a hacer ahora N2 por el seno de nuestro ángulo incidente, que es igual a N1 por el seno del ángulo emergente en este caso, que sería el refractado, ¿no es cierto?, en esa segunda cara. Acá ponemos 1,2 por el seno de 53,9 igual a N1, perdón, a 1 por el seno del ángulo emergente. Entonces, vamos acá a averiguar eso. El coseno de ese valor me dio 75,8 casi. 75,8 sería ese ángulo y ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Esta distancia no nos servía para nada. Para lo único que nos podría haber servido si nos hubieran preguntado cuál era la distancia recorrida por el rayo, por ejemplo, dentro de nuestro bloque, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que haber calculado esta distancia con el ángulo y este lado podía encontrar la hipotenusa. O podría haberme preguntado a qué distancia en la segunda cara sale el otro rayo. Entonces me podrían haber preguntado esta distancia de acá a acá. Y ahí hubiera estado este dato. Pero como no me preguntaron ninguna distancia, no usé esa información. ¿Sí? Ah, buenísimo, gracias, Cristi. De nada.
Bueno, Cristi, muchas gracias. Chau, chau. Chao, nos vemos. Nos vemos, Cristi. Que tengan lindo fin de.